población son importantes, ¿no? Son grandes. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, vamos viendo otra vez, ¿no? ¿De dónde traigo el agua? Pues de alguna fuente, ¿no? Que puede ser infraestructura, puede ser algún recurso natural, o alguna, no recurso natural, eh, algún lugar del medio ambiente como tal, ¿no? Entonces, traemos el agua, tenemos que potabilizarla y después de la potabilización tenemos, si es muy grande el sistema, se tiene que mandar a redes de distribución que dependiendo del tamaño pueden ser sencillas, pueden ser más complicadas, ¿no? Estas redes de distribución tienen la finalidad pues, de conducir el agua a largas distancias para que lleguen a puntos, a tanques pues a tanques y redes primarias, donde de nueva cuenta, si es muy grande el sistema, va a haber tanques de distribución, es decir, el agua una vez que está potabilizada, la conduzco a un tanque de distribución en las zonas altas de las ciudades, para que después de ahí, por gravedad, bueno, no por gravedad, a veces por gravedad, lo ideal es que sea por gravedad, puede que no, a veces necesitamos otro sistema de bombeo, eh, esos tanques pues distribuyen el agua desde las zonas altas hacia las zonas bajas, ¿no? En términos sencillos. ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen a través de las redes primarias y secundarias, ¿no? Que se componen pues de tuberías, ¿no? Son tuberías, pueden ser canales, dependiendo, dependiendo el caso. Lo más común es que sean tuberías. La tubería puede ser, antiguamente, para el caso de agua potable, la tubería siempre era de acero, siempre era de acero. Hoy en la actualidad se ha visto la, mm, se ha visto, ¿cómo decirlo? Las bondades de utilizar tuberías elásticas. Tienen ciertas propiedades las tuberías elásticas, que es un material que actualmente se ha ido la tendencia para los sistemas de abastecimiento, inclusive para los de drenaje, también se ha ido la tendencia a utilizar este tipo de tuberías, ¿no? Que tienen un comportamiento viscoelástico. Entonces son buenas en el sentido de que, por ejemplo, ustedes, bueno, pregunta para ustedes, para que se pongan a pensar tantito. ¿Por qué pasamos de utilizar tuberías de acero a tuberías plásticas? ¿Cuál creen que Por haya la sido la corrosión razón? del agua, ¿no? ¿Por la qué? Por la corrosión del agua. No, digamos, si es agua potable, no debe de corroer. Por la flexibilidad al momento de manipular las tuberías. No, ¿Costo? no. Eh, es que según yo, en Estados Unidos se utilizaba tuberías como justamente de metal y hubo como contaminación en el agua. Entonces no sé si es por eso. No, no tampoco. ¿Por el coeficiente de fricción de las tuberías? No, no tanto. Digo, sí, el coeficiente de fricción es menor en las tuberías plásticas, a diferencia de las tuberías de acero, pero no es la razón principal. Porque el metal se tiende a dilatar y contraer. Y eso, Mm, pues no. En la construcción no es más complicado, es mucho más pesado. Mm, Eso sí, en el caso de, por ejemplo, de la construcción, las tuberías de acero, pues Soldadura y así, o sea, las uniones son mucho más complicadas, ¿no? esa es una, es complicado hacer la montura y hacer la reparación de las tuberías de acero, y a diferencia de las tuberías plásticas, ¿no? Pero la principal razón es porque las tuberías de acero, a diferencia de las tuberías plásticas, las tuberías de acero se deben de estudiar bajo un modelo rígido, es decir, de columna rígida se le llama, es decir, que la tubería no permite la flexión. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de sismos? En el caso de sismos, pues una tubería rígida tiende a fracturarse, tiende a romperse, las uniones tienden a dislocarse y tiende a haber pues, fugas de agua. A diferencia de las tuberías plásticas, lo que pasó ayer en la noche, durante un sismo resisten más el sismo. ¿Por qué? Porque se mueven junto con el terreno. Entonces,
esa es una de las principales razones por las que pasamos de utilizar tuberías de acero a tuberías plásticas, ¿no? Principalmente por sus bondades en cuanto al comportamiento viscoelástico, ¿no? O son más factibles en zonas como nosotros, que hay mucho sismo, ¿no? El suelo siempre se está moviendo, ¿no? Simplemente el tema de los hundimientos, ¿no? Cuando nosotros metemos la infraestructura rígida y empieza a haber hundimientos, corre el riesgo de que la infraestructura empiece a emerger, o otra se fractura y tenemos fugas de agua. Luego, por esas fugas de agua, o en esas fugas, en esas aberturas, cuando se rompen las tuberías, muchas veces es donde se da la contaminación del agua, ¿no? Eh, es un tema muy grande, ¿no? Del cual pues solo vamos a ver esta pequeña porción. Entonces, otra es que, por ejemplo, las tuberías viscoelásticas que resisten de mejor manera, tienen un mejor comportamiento de fenómenos transitorios. Porque más adelante vamos a ver que es un fenómeno transitorio. Los que ya lo sepan, pues ya se darán una idea por qué es mejor una tubería viscoelástica, pero los que no, un fenómeno transitorio, su efecto que hace en la tubería es que básicamente, imagínense que durante la operación del sistema, la tubería tiene un diámetro, ¿no? Bueno, está la tubería que está sometida a un campo de presiones. Cuando se dan los fenómenos transitorios, dentro de la tubería aumenta la presión. Entonces, imagínense que es como cuando uno está inflando un globo, ¿no? Inflando un globo hasta cierto punto y se puede mantener la configuración, o digamos, en términos sencillos, el globo no se truena. Pero si yo sigo inflando más el globo, pues va a llegar un momento en el que, ¡pum!, truena, ¿no? ¿Por qué? Porque la presión dentro del globo pues, ha aumentado. Entonces, es básicamente el efecto que tienen los fenómenos transitorios. En el caso de las tuberías, pues igual, ¿no? Empieza a aumentar la presión y si el comportamiento de la tubería es de columna rígida, es decir, que no permite esa expansión, tiende a romperse con más facilidad, a diferencia de estas tuberías plásticas que tienen la capacidad de formarse un poco y regresar a su estado inicial, ¿no? Esa es otra de las propiedades, ¿no? Muy bien. Un sistema bueno, el sistema más que todos identificamos si vivimos en el Valle de México es el sistema Cuxamala. El sistema Cuxamala está compuesto, todo lo que conocemos como sistema Cuxamala, pues está compuesto por una serie de presas que traen agua desde el estado de Michoacán, que la van conduciendo desde Michoacán, pasan por el estado de México, a través de ciertas plantas de bombeo. Por ahí intermedio está una planta potabilizadora, que es la planta Berros, para que finalmente después otra vez tenemos plantas de bombeo que conducen o tienen la finalidad de que llegue el agua primero a Toluca, luego al Estado de México y luego a la Ciudad de México. Entonces, este es el esquema general, lo que les decía, la presa Tuxpan y la presa El Bosque. Estas dos presas se encuentran en el estado de Michoacán, ¿no? Pues aquí se ve el límite, ¿no? Aquí está Michoacán, aquí está el estado de México, aquí está la Ciudad de México. Entonces, desde Tuxpan, El Bosque, traemos agua. Tuxpan y la presa El Bosque está conectado por un canal, ¿no? Su conexión es un canal. Bueno, de hecho, desde Tuxpan hasta la presa Valle de Bravo, no, creo que hasta Colorines, sí, hasta Colorines, todo el agua se conduce a través de canales, ¿no? A lo largo de entre cada una de las presas, en la parte de Michoacán hay una serie de productores de guayabas. Hay mucha gente que se dedica al campo en esta zona y que también se dedica a actividades ilícitas que extraen agua de este canal, ¿no? Lo hacen de manera ilegal. La realidad es que muchas de esas tomas que se encuentran ahí son ilegales, ¿no? Es algo muy difícil de controlar en esta zona porque hay los grupos pues, delictivos, los grupos armados, lo que llamamos pues, en términos sencillos el narcotráfico, tienen muy peleada esta zona, ¿no? Entonces con agua prefieren no meterse en problemas, ¿no? Muy bien, entonces traemos agua desde Tuxpan, llega al bosque, por ahí hay una presa que aporta un poquito que se llama Ixtapan del Oro,
realmente no aportan nada en realidad, o sea, podría estar o no estar Ixtapan del Oro y creo que no afecta demasiado, ¿no? Llega a la presa Colorines eh, y de la presa Colorines es donde empezamos a tener una serie de plantas de bombeo que lo que hacen es elevar el agua para poder vencer el parteaguas que divide al Valle de México con la zona de Michoacán. Eh, hay en total una, dos, tres, cuatro antes de llegar a una estructura que se le llama Donato Guerra, el cual hace que haya un cambio de régimen. Lo van a ver en hidráulica de canales, van a ver qué es el cambio de régimen, es decir, venimos de un agua con gran velocidad, hacemos que disminuya su velocidad, porque en este punto es donde tenemos la planta potabilizadora Berros. Entonces necesitamos que el agua esté, digamos, calmada para poder utilizar, bueno, para poder meterla a la planta potabilizadora. Y finalmente, después de la planta potabilizadora, tenemos la última planta de bombeo que es, pues creo yo, es la más importante del sistema Cutzamala. Todas son importantes, pero en especial la planta de bombeo 5, que es bueno, en esta clase, cuando era presencial antes de la pandemia, los llevaban de recorrido allá, los llevaban de recorrido a ver la planta potabilizadora Berros, y dentro de la planta potabilizadora Berros está la planta de bombeo, entonces los llevaban allá para que vieran cómo era todo el proceso, que vieran los elementos con los que cuentan y más o menos se dieran una idea, ¿no? Era muy bonita esa visita, si me lo preguntan a mí, la visita me parecía muy, muy buena, ¿no? Pero bueno, esta última planta de bombeo tiene la capacidad de romper el desnivel para que el agua llegue desde el Estado de México, en esta zona, donde se encuentra la presa Villa Victoria, la presa Valle de Bravo, la presa Chilesco, desde esta zona, para, para que conduzca el agua, bueno, para que el agua llegue primero hacia Toluca. Hay un tanque intermedio entre la PB5 y la Ciudad de México, donde tiene la finalidad de que se distribuya agua hacia Toluca, Lerma y unas zonas que se le llaman Ataresquillo en el Estado de México, para finalmente llegar el agua hacia unos tanques que se encuentran en Naucalpan, se llama Picos, creo que los primeritos se llaman Picos 1, Picos 2, que finalmente se conectan a algo que se le llama ramal norte. Este de acá, este ramal, a lo mejor aquí no está, yo digo que no está completa la figura, porque este ramal lo que hace es que conduce el agua por toda la zona norte de la Ciudad de México, por la Gustavo Amadero, y termina de nueva cuenta, bueno, termina en Iztapalapa, ¿no? Sin embargo, en este recorrido hay muchas pérdidas que hacen que no llegue el agua a Cuxamala, no tenemos la carga suficiente para llegar hasta Iztapalapa, ¿no? En teoría se supone que este arco norte de ser capaz de hacer que llegue el agua a esta zona, sin embargo no llega, ¿no? Es bastante complicado la operación de este sistema. Si ustedes se dan cuenta, diseñar algo como esto toma muchísimo tiempo, toma muchísimos recursos y la operación de todo esto es sumamente complicada, ¿no? Entonces, este tipo de arreglos que tenemos aquí, donde tenemos una PB1, PB2, PB3, PB4, PB5, se le llaman sistemas en serie. Más adelante vamos a ver que existen dos formas de operar o dos formas de hacer una configuración de un sistema de bombeo, los sistemas en serie. Los sistemas en serie lo que hacen es que cada planta de bombeo le va dando una carga para que al final, digamos, imagínense que tenemos una montaña, sí, una montaña, que tenemos que ir subiendo, digamos, como en escaloncitos. Entonces, esas plantas de bombeo cumplen esa función, ¿no? De que el agua vaya subiendo poco a poco, eh, suba, digamos, un primer desnivel, llega a la segunda planta, vuelve a subir, esa segunda planta impulsa el agua, llega a otro nivel superior y así sucesivamente hasta que puedan ir rompiendo los desniveles que se encuentran presentes, ¿no? Muy bien, finalmente, una vez que ya utilizamos el agua,
Una vez que ya sabemos cómo llega el agua, hay que saber cómo se desaloja el agua. Para ello, pues nos encontramos con los sistemas de drenaje y saneamiento, en los cuales pues pueden ser de diversos tipos, por lo menos el caso del drenaje, ¿no? El caso de drenaje hay tres tipos, ¿no? El drenaje sanitario, el drenaje pluvial y el drenaje combinado, ¿no? Que como su nombre lo indica, el drenaje sanitario es para todas las aguas residuales domésticas que salen de la casa, ¿no? En teoría, ¿no? El drenaje pluvial debe de ser para captar toda el agua de lluvia, toda la escorrentía, toda esa transformación que se vuelve de lluvia a escurrimiento, para captar solo esa agua de lluvia y conducirla a otro lado. Y el final, bueno, el tercer tipo que es el combinado, ¿no? Que es el que básicamente recolecta agua de lluvia y el agua que sale de sus domicilios. Entonces, aquí en México, pues todo lo hacen como sistema combinado, ¿no? O sea, todo, ponen un tubo y que ahí capte todo, ¿no? Lo cual, pues la tendencia, bueno, actual, eso es algo que se hizo desde hace muchísimos años, lo cual consideramos hoy en la actualidad, consideramos que debe de haber un cambio, se debe de captar o se debe de conducir el agua sanitaria separada del agua pluvial. ¿Por qué? Porque el agua pluvial, en el caso de aquí del Valle de México, si nosotros utilizáramos el agua pluvial, eh, podríamos hacer que la sobreexplotación en el Valle de México se redujera considerablemente. Entonces, lo ideal, las ciudades más modernas, pues sí tienen estos sistemas separados. El drenaje sanitario, pues se va directamente a las plantas de tratamiento de agua residual, pero el drenaje pluvial muchas veces se lleva de nueva cuenta a plantas potabilizadoras para que se pueda volver a, bueno, para potabilizar esta agua y pueda tener un reuso. Principalmente se puede reutilizar esta agua. Y digo reutilizar porque realmente ese es el término que se utiliza, aunque sin embargo el agua de lluvia pues nunca la utilizamos, ¿no? En su recorrido de cuando llueve se convierte en escorrentía, escurre por las calles, llega al drenaje, pues nunca la usamos, ¿no? Entonces se le puede dar un uso a esa agua pluvial, ¿no? Pero es algo que en ciudades tan complicadas como la de nosotros es muy difícil que se dé, ¿no? Entonces, esto de acá, pues representa más o menos el drenaje sanitario, esta imagen de acá, que bueno, se conecta a su casa, se conecta hacia la red de atarjeas, atarjeas, colectores y emisores. Conforme van aumentando su diámetro, van recibiendo un nombre diferente, ¿no? La red de atarjeas, por ejemplo, es la que sale de su casa. Sale de su casa y dependiendo del diámetro que haya en la calle, se puede considerar atarjea. Si no, pues ya conforme van aumentando el diámetro, cuando esto va ampliando, pues se va convirtiendo en colectores, como esta imagen que tenemos aquí, que ya son tuberías grandes. En el caso del sistema de drenaje, los materiales más usados son de concreto reforzado y en la actualidad pues también ya se están metiendo las de polietileno, que a diferencia de del polietileno que se utiliza en agua potable, estas son corrugadas, ¿no? Tienen pues sí, esos como arquitos, ¿no? Que igual, ¿no? Tienen la propiedad que durante los sismos, pues no pueden resistir ciertos sismos, ¿no? Finalmente, una vez que tenemos toda el agua captada, en el caso del Valle de México, tenemos los túneles de Tequisquiac, que se encuentran en el Estado de México, en la zona norte. Arriba de ahí por Tlanepantla, justo como en las divisiones de Tlanepantla y Catepec, por ahí arriba, se encuentran los túneles de Tequisquiac, que originalmente son la salida que se construyó como hace 2 siglos. Sí, creo que se construyeron hace como 2 siglos, hace más de 100, ya más de, creo que antes de como 200 años, se construyeron estas infraestructuras para que el agua termina en Tula, ¿no? Allá en Hidalgo, ese es el objetivo, ¿no? Esta imagen de acá que tenemos del lado derecho es uno de los portales de los túneles de Tequisquiac, ¿no? Si alguien los conoce, pues, bueno, yo creo que es muy difícil que alguien quiera ir a verlos. ¿Por qué? Porque como es agua de drenaje, huele sumamente mal, muy, muy feo huele. Entonces, aquí abajo tengo una imagen del sistema principal de drenaje, ¿no? Lo que comúnmente se le llama sistema hidrológico.
¿Por qué se le llama sistema hidrológico? No sé. Yo creo que es un error llamarle así. Sin embargo, si ustedes buscan el sistema hidrológico del Valle de México, les va a presentar toda la parte de drenaje, ¿no? Así se le llama, así recibe el nombre, ¿no? Se le llaman así sistemas hidrológicos a la parte de drenaje, ¿no? De hacia dónde se saca el agua. Entonces, similar al caso de Cuxamala, que es muy complicado por todos los elementos, el sistema de drenaje todavía es más complicado, ¿no? ¿Por qué? Partimos desde la pequeña infraestructura que se encuentra desde sus casas a las calles, hasta hacia los colectores y posteriormente a los emisores, ¿no? Todas estas líneas que vemos aquí, hasta 3 metros, que creo que es el más grande por ahí. Es decir, cabe una persona totalmente, ¿no? Entonces, tenemos varias salidas. Originalmente lo que hacía el sistema hidrológico es que captaba el agua de toda la ciudad, principalmente de toda la Ciudad de México y parte del estado, y se conducía hacia esta zona, hacia acá, hacia acá, hacia los túneles de Tequisquiac, aquí es donde están los túneles de Tequisquiac. Todo esto se drenaba hacia acá. Teníamos dos salidas originalmente. Esto que se llama Gran Canal, la laguna de Zumpango, que terminaba en los túneles de Tequisquiac, y del lado poniente teníamos el túnel emisor central, que descarga hacia la presa Requena, hacia la presa Endo, porque al final estos dos, aquí están los túneles de Tequisquiac, aquí ya no se ve cómo sigue el trayecto, pero el objetivo es que ambos ramales se iban hacia Hidalgo, ¿no? Donde Hidalgo, pues hay unas zonas agrícolas que utilizan esa agua que sale del Valle de México, lo utilizan para regar sus parcelas, ¿no? En la actualidad, pues ya se terminó de construir el túnel emisor oriente, que es la tercera salida artificial que termina en la Pétara Totonilco. ¿Cuál es el objetivo de esto? De nueva cuenta, ¿no? Que se le dé un tratamiento al agua residual aquí en Atotonilco para que esta agua sea reutilizada principalmente en el estado de Hidalgo, de nueva cuenta para las zonas agrícolas, ¿no? Entonces, eso es lo que hay. Sin embargo, también dentro de estos sistemas de drenaje hay una serie de plantas de bombeo, ¿no? ¿Por qué? Porque debido a la orografía que tenemos en esta ciudad, en este valle, si nosotros no tenemos esas plantas de bombeo, si recuerdan más o menos dónde se encontraba el lago de Texcoco, más o menos abarcaba esta zona, aquí por donde están estas zonas verdes, todo esto, justo donde se inunda Ecatepec, donde se ha inundado Ecatepec los últimos días, todo esto había aquí en el lago, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tendencia del agua? Pues acumularse aquí. Pero como no podemos tenerla aquí, pues existen una serie de plantas de bombeo, principalmente en el oriente de la ciudad, muy importantes estas plantas, una serie de plantas que la finalidad es que impulsen el agua para que logren romper los desniveles que hay en estas zonas y puedan llegar hacia los túneles, hacia las salidas que llevan el agua hacia Hidalgo, ¿no? Entonces, de nueva cuenta aquí vemos la necesidad de utilizar plantas de bombeo, ¿no? Hay muchas plantas de bombeo aquí en el Valle de México. Aquí solo están mostradas las principales, es decir, las más importantes para el sistema de drenaje, pero hay muchísimas más, ¿no? Que son operadas, estas que vemos aquí, por ejemplo, como bien dice aquí, PB Gran Canal, por acá, hay dos PB Gran Canal, hay una aquí y hay otra por aquí hay dos en Gran Canal, hay dos plantas de bombeo, que esas son operadas, por ejemplo, por Conagua, ¿no? El encargado de operar esas plantas de bombeo es Conagua. Las que son más pequeñas las opera el sistema de aguas del Valle de México y la CAEM, ¿no? La CAEM tiene igual acá arriba plantas de bombeo y también en la zona oriente, ¿no? En Texcoco, en Chalco, tienen muchas plantas de bombeo también, que la finalidad pues, es conducir el agua hacia estas salidas principales, ¿no? Muy bien. Y bueno, ¿no? Lo que decíamos, finalmente una vez que logramos conducir el agua hacia las salidas, pues tenemos plantas de tratamiento que dependiendo cuál sea el grado que se les da, pues reciben el nombre de tratamientos primarios, secundarios, terciarios, ¿no? Dependiendo qué tan limpia necesitemos el agua, ¿no? Un tratamiento terciario, pues es un tratamiento, digamos, más completo a diferencia del tratamiento primario, ¿no?
así, de manera simple lo vamos a ver. Muy bien, entonces hasta esta parte, digamos, ya sabemos cómo se administra el agua y cuáles son los usos que se le da al agua, cómo se subdivide en, en diferentes tipos de uso y cuál es la infraestructura necesaria que debe de existir en una ciudad como la Ciudad de México, como el Valle de México, como también hay en Monterrey, como también hay en Guadalajara, que son ciudades muy importantes, que dado su tamaño, pues requieren infraestructura muy complicada, ¿no? Entonces, ya sabemos más o menos dónde estamos, ¿no? Nosotros estamos, o en esta clase nos vamos a enfocar a la parte de esta, ¿no? ¿Cómo, cómo diseñamos un sistema de bombeo para que llegue el agua de una zona baja a una zona alta, ¿no? Eso es, el objetivo de esta clase, uno de los objetivos, es que sepamos diseñar un sistema de bombeo, ¿no? Y por lo menos la mitad del curso nos vamos a enfocar a esto. Tenemos que ver la teoría general de lo que se llama las turbomáquinas, es decir, cómo funciona una máquina hidráulica, sea bomba o sea turbina, cómo utilizamos o cómo las ecuaciones que se desprenden de ahí nos van a servir para predecir o para entender el comportamiento del agua a través de su paso por esas máquinas y cómo saber elegir o cómo proponer los sistemas. Desde aquí en esta clase vamos a ver desde cómo elijo la tubería o por qué tubería me voy, hasta qué máquina, es decir, qué bomba o qué turbina me sirve para los requerimientos que me están solicitando, ¿no? ¿Cuáles son esos requerimientos que me van a estar solicitando? Pues el más importante va a ser gasto, ¿no? Los municipios siempre te van a decir, yo necesito tanta agua, y tú siempre debes de cumplir con ese volumen de agua. Entonces necesitamos elegir toda la infraestructura que me permita asegurar siempre un volumen de agua. Entonces, eso es por un lado, ¿no? Entonces, por eso es importante, digamos que por eso es que está incluido este tema dentro de la clase de hidráulica de máquinas, ¿no? Sin embargo, el tema da para muchas cosas más. Bien, entonces yo creo que lo voy a dejar hasta aquí, aprovechando que este ya es el cambio de tema. Tenemos que ver energía y potencia de agua en un sistema hidráulico, ¿no? Que son las bases que ustedes ya vieron en hidráulica básica, vaya, de cómo uno puede cuantificar la energía o qué entendemos por energía y qué entendemos por potencia del agua en un sistema hidráulico. ¿Por qué? Porque estos conceptos pues, nos van a seguir siendo de utilidad para elegir las máquinas hidráulicas que necesitamos para ya sea un sistema de drenaje o un sistema hidroeléctrico, ¿no? En el caso de un sistema de bombeo, lo que necesitamos o lo que nos va a demandar las máquinas, en este caso las bombas, pues nos van a demandar energía eléctrica. Entonces debemos de saber cómo obtener esa energía eléctrica y en el caso de los sistemas hidroeléctricos, lo que nos va a brindar la máquina, que en este caso son turbinas, pues son potencias, ¿no? Esa potencia que finalmente la vamos a poder transformar ahora de nueva cuenta en energía eléctrica. Entonces, por un lado, los sistemas de bombeo, nosotros tenemos que darles energía eléctrica para que funcionen, pero los sistemas hidroeléctricos nos van a dar energía. Entonces, tenemos que saber cómo podemos cuantificar eso, ¿no? Entonces, es muy sencillo, pues hay que ver las ecuaciones básicas de la hidráulica, que es lo que llamamos conservación de masa o lo que conocemos los ingenieros como ecuación de continuidad, la ecuación de energía, el principio de conservación de energía, que es lo que conocemos como la ecuación de Bernoulli o la ecuación de energía, según se consideran las pérdidas. Y bueno, pero esto yo creo que ya lo veremos en la siguiente clase. Entonces, hasta aquí pues lo voy a dejar, ¿no? Estos son cosas que ya vieron desde hidráulica básica, aquí nada más vamos a hacer un repaso, porque esto de nueva cuenta lo vamos a utilizar cuando veamos ya de manera particular sistemas de bombeo y sistemas hidroeléctricos. Entonces aquí nada más va a ser como una embarrada, unos dos ejercicios para que recordemos cómo se utilizan las ecuaciones, cuáles son las unidades, recordemos cuáles son las unidades en las cuales se da la energía y la potencia, porque dependiendo el sistema de unidades que utilices, pues son las unidades que vas a tener para la potencia, por ejemplo. Y pues bueno, ¿no? Entonces, no sé si tengan algún comentario o alguna duda, algo que les haya surgido de esto. No, profe.
¿No? Perfecto. Entonces, pues me tengo que despedir de ustedes, una disculpa. Nos vemos el día miércoles para finalizar esta parte. Es muy breve, la verdad, ¿no? Esta parte de energía y potencia en un sistema hidroeléctrico es muy breve. Vamos a hacer un par de ejercicios de manera sencilla. Seguramente les voy a dejar por ahí una tarea de esto, igual, muy sencillo. Y ya para, digamos, tener una idea de todos los conceptos básicos que necesitamos, una idea de cómo se utiliza el agua y que pasemos a hacer ya la parte de, antes de ver la parte de bombeo, tenemos que ver la parte de redes, ¿no? Que es una red abierta, que es una red cerrada y cómo darle solución a ese tipo de ejemplos, ¿no? Entonces, pues que tengan una tarde, nos vemos el día viernes, sí, nos vemos el día viernes y no pasa nada. Disfruten su tarde y por favor lean esa parte que les mandé. Eh, léanlo y ya vemos comentarios el día viernes y suban una pequeña reseña, sintaxis o opinión de lo que leyeron, ¿no? Entonces, que tengan buena tarde y nos vemos el día viernes, por favor. Igualmente, Bueno, profe. Profe, gracias igualmente. Gracias, Nos profesor, vemos, igualmente. chicos.